3 de Colosenses. Vamos a continuar con nuestra serie de exposiciones en la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Alguien dijo una vez que aunque la ropa no hace al hombre, sí es parte de un proceso complejo de comunicación. Es decir, estemos de acuerdo o no, la ropa comunica algo en la personalidad de una persona. Y a veces debemos admitir que sacamos conclusiones equivocadas en base a cómo se viste una persona. El mundo usa hoy códigos de vestimenta que, dependiendo de las circunstancias o la actividad, hay un tipo de ropa, ¿no? Que se tiene que usar en ciertos momentos, en ciertas circunstancias. Ropa formal, semiformal, casual, ropa sport, ahora, etc. Y en el pasaje que nosotros vamos a estudiar como parte de la serie de sermones expositivos en la carta de Pablo a los Colosenses, el apóstol Pablo nos provee de un código de vestimenta que es el que debe regir al cristiano. Un código de vestimenta que caracteriza al cristiano. Ahora, este código no consiste en un estilo de ropa en particular, obviamente, sino más bien en el desarrollo de un carácter. En el desarrollo de un carácter. Vaya entonces conmigo, Colosenses 3, versículos 12 al 14. Dice, y que el Señor, estoy en otra carta. Colosenses 3, 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, ¿qué dice? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto o el vínculo de la unidad. Como nosotros hemos estado viendo en los estudios anteriores, el apóstol Pablo ha venido hablando acerca de ese cambio radical que se ha producido en el creyente debido a nuestra unión con Cristo. Y cuando nosotros hablamos de nuestra unión con Cristo, no es que ahora estamos más cerca de Dios, no es que estamos ahora más cerca o tenemos un tipo de amistad con Él que antes no teníamos. No estamos hablando de eso en sí. La Biblia dice que el creyente está unido a Cristo en el sentido de que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, se trata de una íntima y profunda identificación que nosotros no podemos comprender del todo con nuestras mentes finitas, pero que tiene tremendas repercusiones para nuestras vidas aquí y ahora. Pablo dice en Colosenses 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así como Cristo murió y resucitó al tercer día, espiritualmente nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él. Espero que eso quede claro porque lo he estado repitiendo una y otra vez. Como hemos dicho varias veces, cuando Cristo murió en el Calvario, Él firmó tu acta de defunción en la cruz. El acta de defunción de ese viejo yo. El que era esclavo del pecado y que tenía un montón de cuentas pendientes con la justicia de Dios.
Y de la misma manera, cuando Él resucitó al tercer día de la tumba, nosotros resucitamos juntamente con Él para comenzar a vivir una nueva vida. Una nueva vida. ¿Escuchaste eso? Dios no viene a nosotros para mejorar nuestras vidas, viene a acabar con ellas. Viene a pulverizar nuestras vidas. Escúchenme, no vino a transformar al viejo Adán, sino a matarlo. Y a resucitarnos juntamente con el nuevo Adán, con Cristo, para andar en novedad de vida. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es por eso que ahora no solo podemos luchar eficazmente contra los pecados que caracterizaban nuestra vida pasada, sino que también podemos cultivar, escucha bien, ahora podemos cultivar las virtudes que caracterizan la nueva vida. Voy a repetir eso. No solo el Señor con su muerte y su resurrección nos ha dado la capacidad de luchar eficazmente con los pecados de nuestra vida pasada, sino que también nos capacita para que podamos cultivar las virtudes que caracterizan la nueva vida en Él. Y esto es sumamente importante porque algunas personas suelen hablar de la santidad mayormente en función de los vicios y pecados que el creyente debe dejar atrás, pero el concepto bíblico es mucho más amplio. El concepto bíblico de la santidad es mucho más amplio. Ese concepto incluye el abandono radical, sí, de ciertas cosas, pero incluye también el desarrollo de un carácter diferente. Un carácter diferente. Y no cualquier carácter, no cualquiera, sino el carácter, un carácter semejante al de Cristo Jesús. Como veremos en esta mañana. Ahora, lo primero que hace Pablo en este texto, antes de llegar al tema de las virtudes que debemos desarrollar, ¿sí? Lo primero que hace es volver una vez más sobre el tema de nuestra identidad con Cristo. Vean versículo 12. Entonces, ¿como quiénes? Como escogidos de Dios, santos, ¿y qué? Y amados. Santos y amados. Pablo quiere que estos creyentes realmente comprendan los enormes privilegios que Dios les ha concedido de pura gracia. Y no para que nos gloriemos, ¿sí? No para de esos privilegios y vayamos por el mundo pensando, nosotros fuimos los escogidos de Dios. Tú no, yo sí. Esa no es la idea. Pablo quiere más bien que estos cristianos de Colosas, y por supuesto nosotros también, que estamos aquí 2000 años después y que hemos creído en Cristo, Pablo quiere que vivamos a la altura de nuestros privilegios, de los privilegios que hemos recibido en Cristo Jesús. Alguien dijo que la moralidad bíblica no consiste en llegar a tener lo que ahora no tenemos. Mansedumbre, humildad, paciencia, no. La verdadera moralidad bíblica consiste en ser cada vez más coherentes con lo que ahora somos en Cristo. No es llegar a tener lo que todavía no tenemos, es llegar a ser cada vez más coherentes con nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Hay algo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, y en base a esa obra de Dios que nosotros podemos obrar ahora. Por eso Pablo comienza en el capítulo 3, que ya vimos hace unas semanas atrás, haciéndonos ver lo que ya sucedió con nosotros si somos cristianos, pero para entonces considerar la lista de pecados que debemos quitarnos de encima y la lista de virtudes que debemos añadir a nuestro carácter. Antes de ser bondadosos, como dice el texto, humildes, mansos, pacientes, etc. Antes de eso, Pablo dice, piensen por un momento, quiénes son ahora.
Ustedes son los escogidos de Dios. Ustedes son los santos de Dios. Ustedes son los amados de Dios. Esos son. Hubo un momento en nuestras vidas, claro, en que nos rendimos al señorío de Cristo. Hubo un momento en que nosotros nos entregamos por entero a Él, pero la verdad es que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios. Tú no levantaste la mano y le dijiste a Dios, yo sí quiero escogerte a ti. No, Dios te escogió. La Biblia enseña claramente que nuestra elección no es más que una consecuencia de la elección de Dios. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para que fuéramos adoptados hijos suyos. Fue Cristo, fue Dios el que nos escogió. No fue que Dios vio en la eternidad quienes iban a creer y en base a eso nos escogió. No, lo que Pablo está diciendo es que desde antes de la fundación del mundo y por el puro afecto de su voluntad, ¿sí?, soberanamente Dios te escogió. La elección de Dios no es medalaganaria, no es caprichosa. Existe una razón por la que Dios nos escogió. Pero esa razón no está en ti y no está en mí. Él no quiso revelar eso. ¿Por qué a ti y no a Él? No lo sé. No lo sé. Nuestro Dios decidió soberanamente escogernos a cada uno de nosotros. Escuchen cómo lo dice Pablo una vez más. Vayan conmigo a 2 Timoteo 1. Versículo 8, 2 Timoteo. Le dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Escucharon eso? Antes de que las cosas vinieran a la existencia, ya Dios había decidido hacernos partícipes de su gracia salvadora. Y todo eso por una razón que está en Él y no en nosotros. Simplemente lo decidió así. Dios sabía que nosotros pecaríamos contra Él, por supuesto. Dios sabía de antemano que nosotros le íbamos a aborrecer, que le íbamos a traicionar, que nos íbamos a rebelar, pero aún así decidió escogernos para transformarnos. Por eso Pablo continúa diciendo a estos creyentes en Colosas, en el versículo 12, que nosotros somos santos y amados, escogidos, santos y amados. He ahí el propósito y la motivación de Dios al elegirnos. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué? Simplemente para que vayamos por el mundo creyéndonos mucho. Como si perteneciéramos a una casta especial de personas. Por supuesto que no. Dios nos escogió para que seamos santos, para que seamos apartados para Él. La gracia de Dios se ha manifestado, dice Pablo en Tito 2:12, enseñándonos
que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Para eso Dios manifestó su gracia, no para que vivas como se te da la gana. He ahí el propósito de la elección. ¿Y por qué nos escogió Dios? Simplemente porque nos amó. Porque nos amó con un amor eterno e incondicional, no por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. A pesar de cómo somos, Dios nos amó. No tal y como somos, porque Él aborrece el pecado. Él aborrece tu pecadote. Pero a pesar de eso te amó. Y a costa de su propio Hijo. Ahora bien, todo esto no es más que un preámbulo, el preámbulo de Pablo para seguir diciéndonos en el pasaje cómo deberíamos vivir entonces, a la luz de eso que decimos creer, de eso que hemos recibido, de los privilegios que ya tenemos en Cristo. Somos santos, somos justos, somos amados de Dios, somos escogidos de Dios. A la luz de eso, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo deberíamos vivir ahora? Responde Pablo a esto. Versículo 12. Lean conmigo una vez más de Colosenses 3. Entonces, vean ese entonces de Pablo. Después de todo lo que les he dicho, dice Pablo, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Yo estoy seguro que una de las primeras cosas que todos aquí hacemos cada mañana es elegir la ropa que nos vamos a poner ese día. La mayoría. Y por supuesto esa elección va a depender de varios factores, ¿cierto? O sea, qué vamos a hacer ese día, con quién nos vamos a ver, cuáles son las actividades dominantes del día. Bueno, si tú eres cristiano, esa es la vestimenta que debes ponerte cada día. Ahora recuerda que ahora tienes una nueva capacidad que antes no tenías para vivir a la altura de tu vocación como cristiano. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que tu responsabilidad es hacer uso de esa nueva capacidad para no responder a las diversas situaciones que seguramente te vas a encontrar cada día conforme a las reacciones del viejo yo. Tú no tienes que reaccionar de esa manera, sino conforme a tu nueva identidad en Cristo. Tú tienes esa capacidad, esa nueva capacidad. Por eso Pablo nos dice, revestidos. ¿Y cuáles son las piezas de ropa que nosotros debemos usar antes de salir de casa? Es más, antes de salir de tu cama, ¿cuál es el código de vestimenta? Bueno, en primer lugar debes vestirte de tierna compasión, dice Pablo. De tierna compasión. Es una tierna compasión la que brota de las entrañas. No se trata simplemente de una fría involucración con personas que están en necesidad. No, se trata de una tierna compasión. Es una simpatía con el que sufre, que mueve nuestras entrañas y nos motiva a la acción. Ahora déjenme decirles algo. Esto no es fácil porque en nosotros hay una tendencia a quitar la vista de las personas en necesidad. Eso no es un cuadro agradable. Aparte de que la mayoría de nosotros tiene la tendencia de poner sus propias necesidades por encima de las de todo el resto, de las del resto del mundo. Nuestros problemas siempre son mayores que los de los demás.
Lo natural no es que seamos compasivos, eso es obvio. Lo natural es que seamos egocéntricos, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y vamos a seguir lidiando con eso. ¿Cómo podemos entonces luchar contra esa tendencia del corazón de tal manera que nosotros podamos vencer la indiferencia y vestirnos de tierna compasión? ¿Saben cuál es la respuesta? La misma que hemos estado dando una y otra vez en esta serie de Colosenses. La respuesta es el Evangelio. Dios tuvo compasión de todos nosotros cuando éramos miserables pecadores. Y nos amó cuando no teníamos nada que nos hiciera dignos de su amor. Nada, no teníamos nada. La pregunta es, ¿acaso no deberíamos nosotros tratar a los demás con la misma misericordia con que fuimos nosotros tratados? Dios nos vio en necesidad. Dios nos vio en necesidad y en lugar de quitar la mirada de nosotros, nos amó. Pero no solo nos amó de dientes para afuera, se involucró. Él se involucró en tu necesidad. Y ese es un punto importante. ¿Quieres ser compasivo? Abre los ojos. Abre los ojos. La Biblia habla del ojo misericordioso o compasivo, porque muchas veces la misericordia comienza con la vista. Abre los ojos, porque a nuestro alrededor hay mucha gente en necesidad. Contempla esa necesidad a la luz del Evangelio y pídele a Dios, pídele al Señor constantemente en oración que pueda... Que tú puedas imitarle. Vístete de tierna compasión. En segundo lugar, Pablo dice que debemos vestirnos de bondad. Y esa palabra está muy relacionada con la anterior, pero no son sinónimos. La bondad es lo contrario a la maldad. La bondad hace referencia a la buena disposición del corazón que nos lleva a procurar lo bueno para nuestro prójimo. Es decir, el hombre bondadoso es aquel que disfruta viendo el bienestar de los demás. Ese es el hombre bondadoso. Incluso está dispuesto a sacrificar sus propios intereses para que ese fin sea cumplido. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto, teniendo esta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos la carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y luego me encanta el versículo 3, el autor dice: considerad aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, para que no se desanimen, para que no se cansen ni se desanime su corazón. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuál fue el gozo que Cristo puso delante de él, como dice Hebreos? Que le permitió sufrir la cruz, aún sabiendo el dolor que la cruz significaría para él. ¿Saben cuál fue ese gozo? Tu salvación y la mía. Eso fue lo que le permitió soportar el dolor de la cruz. Eso es increíble. Es sumamente increíble. En tercer lugar, Pablo dice que debemos vestirnos de humildad. Y esta sí que es difícil. Esta sí que es difícil. Debemos vestirnos de humildad. Hay muchas concepciones equivocadas acerca de la humildad. Hay personas que piensan que ser humilde es pasarse la vida diciendo que cosas malas, ¿no?, acerca de nosotros mismos. Yo soy un miserable, soy un inútil, pobre de mí. C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, decía: se puede identificar a una persona verdaderamente humilde no porque hable cosas bajas de sí mismo,
sino porque no habla tanto de sí mismo. Hasta pasarte hablando cosas bajas de ti mismo es orgulloso, es orgullo. Yo soy muy transparente. El que es verdaderamente humilde no vive centrado en sí mismo. La humildad es esa mentalidad que nos lleva a vernos tal como somos, pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. El hombre humilde es aquel que sabe que todo lo que es y todo lo que tiene le ha sido otorgado de pura gracia. Eso es humildad. No es que yo me gané esto con el sudor de mi frente. Mira. Por eso Pablo, en el texto de 1 Corintios 15, versículo 10, me encanta este texto, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y está hablando el apóstol Pablo, quien sí logró cosas extraordinarias para el reino de Dios. Escuchen lo que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Por supuesto, lo contrario a la humildad es el orgullo y el egocentrismo. El hombre orgulloso no solo es aquel que se cree superior a los demás, sino también es aquel que cree que todo el mundo debe girar en torno a su persona. Mis intereses, mis dificultades, mis problemas, mis deseos. En su libro, otra vez citando a C.S. Lewis, pero en su libro titulado Cartas del Diablo a su sobrino, que básicamente habla sobre un diablo más experimentado, dándole consejos a un demonio con menos experiencia de cómo tentar más eficazmente al cristiano. De eso trata básicamente el libro. Y en ese libro, escuchen lo que dice Lewis en el prólogo acerca del infierno. Él dice: el infierno debe ser representado como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, y en el que todos se sienten agraviados, y en el que todos viven las pasiones mortalmente serias que son la envidia, la presunción y el resentimiento. Y claro, el infierno es un lugar eterno, un lugar de eterno castigo. Pero ¿saben qué? Las personas que no son humildes ya viven parte del infierno aquí. Eso es serio. Pero es verdad. Las personas que no son humildes ya viven parte del infierno aquí. Y a eso se refería Lewis. Porque pasan por la vida esperando que todo el mundo viva en función de ellos. Y una persona que vive así va a llegar al punto en que su corazón se va a llenar de amargura. Va a llenar su corazón de envidia. ¿Por qué él tiene eso y yo no? Si yo soy mejor que él. Y de paso, ese es el pensamiento feminazi. Van llenando su corazón de resentimiento. Y eso es vivir en el infierno en vida. Pero los ciudadanos del cielo son radicalmente distintos. Ellos maximizan a los otros porque minimizan al yo. Voy a repetir eso. Los ciudadanos del cielo, los que son verdaderamente humildes, maximizan a los otros y minimizan al yo. He ahí la clave. El problema del orgullo es exactamente al revés. El orgulloso maximiza su importancia y minimiza a los demás. ¿Quieres crecer en el camino de la humildad? Obviamente, mira a Cristo. Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que tengan una actitud como la que hubo en Cristo, el cual no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todos sus privilegios para venir y entregar su vida por ti en la cruz del Calvario.
Dios toma tan en serio este asunto de la humildad que Él dice en su palabra que Él resiste a los soberbios. Así que si quieres mantener alejado a Dios de tu vida, cultiva el orgullo. Sé un soberbio. Cultiva una vida centrada en ti mismo, porque Dios resiste a los soberbios. Ahora, por otro lado, si quieres tener a Dios cerca de ti, cerquita de ti, dice la Biblia que Él da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Debemos vestirnos de tierna compasión, ya vimos, ¿sí? De bondad, de humildad, pero también debemos vestirnos de mansedumbre. Y esa es otra de esas virtudes cristianas que es muy mal entendida en el mundo de hoy, porque cuando las personas piensan en una persona mansa, la comparan con una persona mensa, débil, ¿cierto? Sin capacidad de decisión, sin convicciones, se suele comparar eso. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. ¿Qué se decía de Moisés? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que era el más manso de la tierra. Y no creo que haya alguien con más coraje y decisión que Moisés en todo el Antiguo Testamento. No solo se opuso a la ira del faraón porque sabía que Dios estaba con él, sino que durante 40 años tuvo que guiar por el desierto a un pueblo rebelde y duro de corazón. 40 años. Y yo llevo 2 y ya estoy atacado. Pero obviamente ningún ejemplo de mansedumbre es más excelente que el de nuestro bendito y hermoso y precioso Señor y Salvador Jesucristo. Él mismo dice en el texto de Mateo capítulo 11, 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y saben qué? Dice Cristo, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Recuerdan lo que decía Lewis del infierno? El descanso del alma es para el manso y humilde. Y claro es, nosotros no podemos ver ningún rasgo de debilidad en el Señor o de cobardía. Así que la mansedumbre y la debilidad no son sinónimos. John MacArthur define la mansedumbre como poder bajo control. Poder bajo control. Eso es mansedumbre. Yo tengo el poder y la capacidad de devolver golpe por golpe, ¿sí? Pero la mansedumbre nos capacita para ser gentiles, ¿sí? Y considerados, aún con aquellos que nos hacen daño, aún con aquellos que nos hieren. Eso es mansedumbre. Dice el texto de Proverbios 16, versículo 32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Dios considera mucho mejores a los mansos. Proverbios 25, 28, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. De paso, nosotros debemos corregir esa percepción cuando ven a una persona que es de mecha corta. Debemos eliminar de nuestras mentes esa percepción cuando se dice de fulano que es fuerte de carácter. Pero es todo lo contrario. Ese espíritu iracundo no es más que todo lo contrario. Debilidad de carácter. La mansedumbre es poder bajo control. ¿Y saben quién nos capacita para actuar con mansedumbre en situaciones particulares de la vida, cuando nos ofenden o nos dañan o nos retan? Una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en control. Nuestro Dios está en control. Ojo, no lo uses como un cliché, porque de verdad escucho a tanta gente decir esa frase. Dios tiene el control para deslindarse del problema. No estoy diciendo eso.
Sí, Dios tiene el control y eso significa que tú y yo no lo tenemos. Amén a eso. Nuestro Dios tiene el control. Y con eso nos referimos a que el universo está en mejores manos que las nuestras. Medita a menudo en esa gloriosa verdad de las Escrituras y verás que será más fácil responder con mansedumbre en medio de la provocación. Debemos vestirnos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, pero en último lugar, Pablo continúa diciendo que debemos vestirnos de paciencia. Y esa palabra puede ser traducida como capacidad de aguante. Capacidad de aguante transmite la idea de una persona que rehúsa dejarse controlar por la ira o por el deseo de venganza, sin importar que sea provocado ni por cuánto tiempo. Y yo me imagino a algunos diciendo, eso sí es difícil, porque yo aguanto pero hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Te parece difícil? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo tú provocaste la ira de Dios cuando eras inconverso? Y Dios tuvo paciencia de ti. Mucha. Y por si no fuera poco, ¿cuántas veces y por cuánto tiempo has provocado el desagrado de Dios aún siendo cristiano? Y Él ha decidido ser paciente contigo. Dios ha decidido no quitarnos lo que ya nos dio de pura gracia, a pesar de que seguimos pecando. Ve ahí, entonces, las virtudes que deben manifestarse en nuestra vida ahora que somos cristianos. Ahora yo me pregunto, ¿qué sucedería en nuestras relaciones personales si todos en la iglesia tomáramos en serio la compasión, la humildad, la paciencia, la bondad? ¿O qué sucedería en nuestros matrimonios si todos los días nos vistiéramos de mansedumbre, de tierna compasión, de humildad, de bondad, de paciencia? Copien este texto y colóquenlo en su recámara para que al despertar e irte al trabajo no salgas desnudo, por decirlo de alguna manera. Este es el código de vestimenta y debemos vestirnos cada día de esas virtudes, todos los días. ¿Cómo se vería entonces eso en la vida de la iglesia y en nuestras familias? Pablo responde, versículo 13 de Colosenses 3, dice, soportándonos unos a otros, wow, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. Y he ahí ese carácter puesto en acción. El carácter puesto en acción. Hace unas semanas atrás, cuando consideramos los versículos 9 y 10, nosotros decíamos que el Señor se hizo hombre y luego murió en una cruz, no para que un grupo de individuos puedan ser salvos y luego cada quien por su cuenta. No, Él no nos salvó para que cada quien ande por su lado como llaneros solitarios. No, lo que Cristo hizo fue para formar una nueva humanidad llamada iglesia. Cristo te salvó para formar parte de una nueva raza llamada iglesia, una comunidad que pudiera reflejar en una medida cada vez más creciente el verdadero carácter de Dios. Por eso es que Pablo dice en el versículo 11 que en esa nueva comunidad, lean ahí con sus ojos, Pablo dice que en esa nueva comunidad que no hay distinción entre griego y judío, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que ¿qué? Sino que Cristo es el todo y en todos.
Está hablando de la iglesia. Todas las barreras que la sociedad se ha encargado de construir para separar a los hombres entre sí fueron derribadas por el cristianismo. Porque ahora Cristo es el todo y en todos. Y saben que eso es lo que va a impactar a nuestra comunidad. Eso es la hermosura del Evangelio, se va a ver reflejada en la unidad de la iglesia, no en la sana doctrina, no en la buena predicación, no en los buenos himnos, no en las estructuras de liderazgo de una iglesia. El Evangelio se refleja en el amor que hay entre unos y otros. Este carácter debe ser reflejado entre nosotros como iglesia. Eso es lo que va a impactar a Toluca. Esto es lo que va a impactar a México, es lo que va a impactar al mundo. Una iglesia así. Tu identidad primaria, escúchame, ahora no es rico o pobre, no es educado o maleducado, blanco o negro. Tu identidad primaria no es ni siquiera mexicano. Tu identidad primaria es cristiano, es cristiana. Es la misma identidad en todos. Cristo es el todo y en todos. Ahora, eso no significa que en la iglesia no vayan a surgir problemas mientras continuemos de este lado de la eternidad y el pecado more en nosotros. Las posibilidades de que surjan problemas son tan reales como el hecho de que ahora seamos uno en Cristo. Por eso Pablo dice, si alguno tiene queja contra el otro, y ese sí condicional que aparece allí en el texto es una forma griega que da la idea de que algo muy probablemente va a suceder. Por eso Pablo dice, si alguno tiene, vamos a tener quejas. La diferencia es que ahora podemos lidiar con ese problema de una forma muy diferente a como el mundo resuelve sus conflictos. No solo tenemos los recursos que necesitamos para soportarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, sino que también tenemos el ejemplo más impresionante que nosotros podamos imitar y la motivación más poderosa que nos mueve a hacer eso. Como Cristo os perdonó, dice Pablo, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo fue que Cristo nos perdonó? Él lo hizo de pura gracia. El perdón está íntimamente relacionado con la gracia. Ahora, lo que eso significa en la práctica es que cuando somos ofendidos no debemos concentrarnos en el agravio del ofensor. Cuando somos ofendidos debemos enfocarnos en esa bendita gracia de Dios por la cual fuimos perdonados y nos capacita para perdonar. Vayan conmigo a Efesios 4. Vean lo que dice Pablo. Efesios 4:31. Para que no piensen que estoy inventando cosas, Pablo lo resume. Todo lo que yo acabo de decir lo resume aquí. Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios que los perdonó en Cristo. Capítulo 5. Sed pues que imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el perdón de Dios fue sumamente costoso. Para que Dios pudiera perdonarnos, la segunda persona de la Trinidad tenía que hacerse hombre y morir en una cruz en nuestro lugar. Y ahora Pablo nos dice que ese es el ejemplo que debemos imitar. Nosotros somos los hijos amados de Dios. Y no olviden ni por un momento lo que ese amor le costó a Cristo. ¿Qué deben hacer los beneficiarios de ese amor? Andad en amor unos con otros.
Por eso es que Colosenses 3, que estamos estudiando, dice en el versículo 14, que sobre todas esas virtudes que nosotros acabamos de ver, nos vistamos de amor, que es el vínculo de la paz, o el vínculo de la unidad, o el vínculo perfecto, como dicen distintas versiones. Es el amor lo que mantiene la cohesión de la iglesia, porque es el amor lo que hace posible que seamos compasivos, lo que hace posible que seamos bondadosos, humildes, mansos y pacientes. En otras palabras, es el amor lo que nos hace cada vez más semejantes a Cristo nuestro bendito Señor, porque al final de cuentas, eso es de lo que se trata todo esto. Tú y yo estamos aquí porque aspiramos un día a ser como Jesús. Ser como Él. En Romanos 13:14, que pienso que es un paralelo a Colosenses 3 y Efesios 4 que acabamos de leer. Pablo se ahorra todas las palabras y simplemente dice: vístanse del Señor Jesucristo. Vístanse del Señor Jesucristo. Cristo es el modelo, y no solo eso, Cristo es el motor que nos impulsa a desarrollar ese carácter que identifica a un verdadero creyente. Y Dios no solo le importa nuestra obediencia, a Dios le importa lo que motiva esa obediencia, y es Cristo la motivación de nuestra obediencia. Él no quiere que nosotros basemos nuestra obediencia en la culpa o el temor. La culpa solo tiene la función de llevarnos a Cristo en arrepentimiento, sí, pero Dios no quiere, escuchen bien, que nosotros basemos nuestra obediencia en la culpa y el temor, porque la culpa no motiva. Dios quiere que nosotros basemos nuestra obediencia en el gozo que produce el Evangelio. Dios quiere que basemos nuestra obediencia en el gozo de saber que ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Y que, gloria a su nombre, somos justos. Somos justos. Esa es la gloria del Evangelio. Hay perdón para pecados pasados, presentes y para el día que estemos delante de la presencia de Dios. El Evangelio es el único combustible que puede mantener a un creyente en el camino de la obediencia. ¿Escucharon eso? El Evangelio es el único combustible que puede mantener a un verdadero creyente en el camino de la obediencia, de una manera sostenida y gozosa a lo largo de toda su vida. Si a ti te cuesta trabajo obedecer, algo anda mal. Algo anda mal y tienes que ir a Cristo. Así que en la medida que nosotros nos empapemos del Evangelio de la gracia de Dios, en esa misma medida tendremos la motivación necesaria para vivir a la altura de lo que somos. Así que vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, como hombres y mujeres que han sido hechos partícipes de la misma, del más grande privilegio que un ser humano pueda poseer, y todo eso de pura gracia, únicamente en virtud de los méritos de nuestro bendito y Señor Jesucristo. Y mi amigo y mi amiga, si tú estás aquí sin Cristo, quiero decirte que esa gracia está disponible para ti hoy. Está disponible para todo aquel que reconozca su pecado y venga a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que siendo inocente murió allí para que pecadores culpables fueran absueltos. La bendita gracia de Dios. Que el Señor bendiga sobreabundantemente en esta mañana su palabra. Amén. Para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Dios bendito, alabado sea tu nombre esta mañana. Eres nuestro Rey soberano y santo Dios, a quien proclamamos, adoramos y nos rendimos. Y te pedimos que tú, mi Dios,
produzcas crecimiento en nuestro corazón. A la luz de lo que hemos visto hoy, que tu Espíritu aplique poderosamente en nuestras mentes, en nuestro corazón, tu palabra, y nos mueva a ser cada vez más como Cristo, porque te lo pedimos en su nombre y para tu gloria. Amén y amén.